Jóvenes, buenos días Héctor. Buen día, doctor. Buenos días, Luis. Te voy a dejar también como coanfitrión. Luis, ¿puedes hacerme favor por si acaso algo pasa con el teléfono de Ingrid? Con gusto, Héctor, no hay problema. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si pueden ver mi pantalla. Buenos días, doctor. Sí, mira. Excelente. Solo, perdón, un segundo, quiero... Bueno, pues
Muy buenos días a todos. Antes de iniciar la clase de hoy, quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que platicamos la semana pasada. ¿Algún comentario, lo que ustedes tengan por ahí? Me gustaría en todo lo posible de que ustedes fueran haciendo sus preguntas, interrumpan cuando ustedes lo crean necesario, cuando ustedes quieran. Porque vamos a empezar la clase de hoy con esta pregunta, que fue una pregunta de uno de ustedes. ¿Cómo saber si el antibiótico está funcionando? Yo tengo un paciente con una infección, le receté X o Y medicamento y está o no funcionando. En la experiencia de los pacientes que he tenido con problemas infecciosos serios, de tener que llevarlos al hospital, recuerdo hace muchos años vi a una señorita, una señorita de alrededor de unos 25 años, tenía en ese tiempo, y el dentista amigo de la familia le extrajo una cordal. Y después de eso, el doctor, según la historia que me contaban los familiares, la atendió, pero muchísimo, de citas a las 5 de la mañana porque había venido mal, y a las 5 de la mañana él estaba en su clínica irrigando, lavando el alvéolo y el cuadro no mejoraba. El colega se preocupó por atenderla, la atendió, hizo lo que estaba bajo sus posibilidades, pero le dejó, voy a empezar con nombres de antibióticos, aunque todavía no los hemos visto, un antibiótico que probablemente todos ustedes conocen que se llama amoxicilina. La amoxicilina es un buen antibiótico, nos funciona bien, pero ¿cómo saber si el antibiótico está funcionando? Tenemos que ver signos clínicos de que hay mejora. En este caso, pues después de 4 o 5 días de que el doctor la atendía, la veía y todo, y no había ninguna mejoría, él no consultó con nadie más, siguió tratando a la paciente así, y aunque era un odontólogo amigo de la familia, y aquí vienen que, pues, cuidado con las amistades, o sea, un paciente llega a nuestra consulta, a nuestra clínica, y lo que quiere es resultados de algo, ¿sí? Se me quebró alguna restauración de resina, quiero una resina igual de bonita o más bonita que la que tenía, ¿sí? Una corona, una extracción que me la hagas sin que me duela, y una infección quiero que me la resolvas. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque aunque sean pacientes amigos, pues ya al verla tan mal fue a consultar recuerdo que fue por un seguro, y viene toda la historia. Cuando yo vi a la paciente, ya la paciente tenía una angina de Ludwig, ya con dificultad respiratoria, y fue un caso muy difícil de resolver. Entonces, ¿cómo saber si hay respuesta del paciente al antibiótico que le dejamos? Tiene que haber algún tipo de respuesta clínico, ¿ya? Porque ya cuando vamos al hospital, pues este es un paciente que acabamos de terminar de ver. Espero que de entrada a los pacientes en los hospitales se le hacen múltiples evaluaciones, exámenes de laboratorio, pero siempre es básico hacer una hematología completa, que nosotros en la facultad, por protocolo, a todos los pacientes que van a entrar a cirugía a quirófano, cordales o lo que sea, les pedimos hacer una hematología con tiempos de coagulación. La hematología, pues aquí está, nos da hemoglobina, nos da hematocrito, nos da glóbulos blancos, glóbulos rojos, recuento de plaquetas, pero en estos pacientes hospitalizados, pues de entrada en la hematología ustedes podrán ver que tenía 16,000
casi 17,000 glóbulos blancos. Aquí arriba está la fecha. Esto fue el 10 de abril. Esperamos hacer un segundo conteo el 12 de abril y ustedes podrán ver que ya el conteo de blancos, el proceso infeccioso seguía, ya lo teníamos en 12,000, ¿ya? Lo cual nos daba la pauta para saber de que el paciente va evolucionando bien. Y 24 horas después, el 13 de abril, ya los teníamos en el límite superior. Entonces, aquí en el límite superior es cuando decidimos hacer el traslado. En este paciente, pues se usó una combinación de medicamentos, siempre apoyados por un infectólogo. Se maneja entre los dos. Y en este momento ya hacemos el traslado de medicamentos por vía parenteral, por vía oral, y el otro laboratorio ya no lo tengo, ya eran, no le tomé la foto, perdón, ya teníamos 9,000 blancos. En ese momento decidimos hacer egreso o darle egreso al paciente. Del primer laboratorio al segundo, cuando bajó de casi 17 a un poquito más de 12,000 blancos, el paciente lo ingresamos a cuidados intermedios y al ver la evolución clínica, que el paciente había una mejoría importante y que el recuento de glóbulos blancos estaba mejor, ya lo trasladamos de cuidados intermedios, que en los hospitales, para irlo entendiendo un poquito, están la unidad de terapia intensiva, el intensivo que comúnmente lo llamamos, están los cuidados intermedios y está el encamamiento privado, ¿verdad? Que en los hospitales privados hay un encamamiento doble o encamamiento de camas individuales, de eso varía el costo. Entonces, ya decidimos cambiarlo a ya una habitación convencional para posteriormente, 2 días después, poderle dar egreso. Entonces, esto es una ejemplificación con base a laboratorios, con una base escrita, de que no solo lo veo mejor, no solo el paciente dice que se siente mejor, que la fiebre disminuyó, que también es algo, es un signo, ¿verdad?, que queda escrito en el récord del paciente que ya está febril o que no hay fiebre, pero tenemos que tener este respaldo escrito para poder saber que el paciente va mejorando. Aquí en esto hay temas importantes, ¿verdad?, de cómo saber que el antibiótico está funcionando o que no está funcionando, la importancia que tiene primero en la vida del paciente, porque ya un paciente que con 17,000 glóbulos blancos, he tenido otros que he visto hasta con 24,000 glóbulos blancos, ya el riesgo de vida para el paciente es terrible, ¿sí? Entonces, esa es una situación. Gracias a Dios, pues hemos salido adelante, pero hay otros temas bien importantes que debemos de considerar nosotros en el tratamiento de nuestros pacientes, que es el tema económico, ¿verdad? Hace algunos años también me llamó una amiga que sí podía ver a su hermana, que le habían hecho una extracción, y de esto yo sé quién le hizo la extracción, un profesional de la odontología excelente, una clínica muy linda, muy productivo el doctor. Pero como tenían algún vínculo de amistad, pues con todo el cuidado y todo, porque hablé con él, pues, por supuesto, ¿verdad? Y me llamó esta amiga si podía ver a la hermana. Y cuando llega a la clínica la hermana, recuerdo que era un viernes, una extracción superior de una cordal superior con elevador únicamente, algo muy simple de hacer. Ya tenía el ojo del lado de la extracción, estaba cerrado. Pues
pues la ingresamos al hospital. Fue un proceso difícil. Aquí me faltó decirles algo. Estos pacientes, además de la hematología que se les hace, regularmente hacemos una tomografía y en algunos casos se hace un control tomográfico para ver cómo va el proceso a través de imágenes. Pues se le hizo la tomografía y todo, y gracias a Dios, pues fue un caso muy complejo de tratar también. Y pues salió, ¿verdad? Y hicimos todo el proceso que les explico. Pero viene toda esta anécdota a que iba en el camino y llamé al esposo, le digo, mire, deme un ratito más, ya voy cerca del hospital, no se me vayan. Y él me contestó, no se preocupe, doctor, no nos podemos ir, porque a mí me dio un infarto. Yo, ¿cómo va a ser que le dio un infarto? Sí, me dijo, a mí me dio un infarto, ahorita que me pasaron la cuenta, ¿sí? Esto recuerdo que debe haber sido como en el año 2005, más o menos, por ahí. Una cuenta de 35,000 quetzales, después de una extracción. Acá viene el tema de que, bueno, es una cantidad de dinero que hay que pagar y que en general los seguros médicos en Guatemala no tienen una cobertura dental, ¿sí? Entonces, aunque nosotros creamos que tenemos un seguro médico, que por esta infección que me produjo una muela, me voy a ir al hospital y tengo cobertura, no existe. Tienen que tener una cláusula que se llama una cláusula dental para que tenga esta cobertura dental, ¿sí? Entonces, entre todo lo que tenemos que manejar bien con el uso de los medicamentos es que el antibiótico, volviendo a la pregunta del compañera o compañera que lo hizo, no recuerdo, tenemos que ver que sí funcione y tenemos que tener datos de que sí nos esté funcionando, porque es un riesgo para la vida, ¿sí? Y puede ser un tema importante el que el antibiótico que le recetemos y que estemos usando ambulatoriamente no esté haciendo el efecto deseado. Así que, terminando, tratando de responder la pregunta de la última clase. No sé si hay algún comentario de esto o alguna pregunta, por favor. Héctor. Sí, Guillermo. Sí, que respecto a lo que estás diciendo, ¿verdad? Vos, que si nos vamos a la parte real, ¿verdad? Que es como va juntándose todas las clases con lo que pasa día a día. Eso que mencionaste ahorita de las Bartolito. Y que a veces ¿cómo se llama? Se hacen cuentas enormes, ¿verdad? Vos de repente de la cuenta del hospital, hace cuenta, nosotros vimos un día, ¿verdad? Una cuenta como de 140,000 quetzales y de repente los honorarios que uno puso fueran 5,000, ponete, ¿verdad? Por días de estar viendo y que drenaste y cosas así. Los hospitales sí es un gasto enorme y si uno fue el que provocó el problema, el paciente cree que uno es responsable de eso, ¿verdad vos? Muy buen comentario, Guillermo. Sí, a eso iba, ¿verdad? Porque sea lo que sea, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante hoy, uno es el responsable del paciente. Y si yo hice la extracción, híjolas, ¿sí? Cuidado con eso. En los casos que les cuento, pues gracias a Dios no ha habido, por infecciones, no ha habido esto que el doctor Barreda menciona, ¿verdad? Y es que en un hospital muchas veces a uno le preguntan los pacientes, mire doctor, ¿y aproximadamente cuánto me va a salir? Y uno puede decir algún número por ahí, pero en los hospitales, primero, ¿qué habitación quiere? ¿Usted va a entrar a intensivo, a cuidados intensivos, a cuidados intermedios, o quiere una habitación simple o una habitación doble? Eso depende de donde estés. Si es privada, es un poco más caro, y cuando hay seguro, y el seguro ahí, todo es un poco más caro, ¿ya? Probablemente el seguro ahí no va a cubrir una habitación sencilla para estar uno solo en una habitación, ¿ya? Y todos los medicamentos que le ponen tienen un poquito de mayor valor, ¿sí? Y en el hospital uno quiere una gasa, quiere un par de guantes, y alguien está apuntando. Alguien va apuntando. Pidió gasa, pidió guantes, pidió esto, pidió lo otro,
Y por eso les decía que cabal en este paciente habíamos visto un antibiótico que la dosis valía 900 quetzales comprándola en una farmacia, 900 y algo, casi 1000 quetzales valía. O sea, en el hospital no sé cuánto hubiera podido costar, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante y ahorita voy, Jorge, ya vi que levantaste la mano. Que hay que considerar, ¿verdad? Que de repente hay cuentas que toca pagarlas y yo conozco algún par de médicos, gracias a Dios no son odontólogos, donde prácticamente quebrados en algún momento de la vida por el pago de una cuenta millonaria, ¿verdad? Jorge está levantando la mano. Doctor, yo tenía una duda respecto a esto de antibióticos. Se supone que hay que tomarlos durante más o menos 7 días, por aquello de la resistencia bacteriana y todo eso. Pero yo me recuerdo que una vez una doctora me dejó acitromicina por 3 días. Entonces me causó duda, porque es solo por 3 días. Claro, gracias, Jorge. Eso lo vamos a ir viendo en cada uno de los antibióticos. La acitromicina originalmente es un antibiótico macrólido, se usaba 3 días, en algunos esquemas son 5, creo que no hay más de 5 aún, ¿sí? Pero Jorge, todo depende de la infección que uno tenga, ¿sí? A este paciente estuvo con clindamicina y ceftriaxona en el hospital y le dejamos un antibiótico, una combinación de antibióticos que las va a tener que usar 15 días, pues, para lograr estar seguro que se combatió la infección. Y aquí viene el tema, que en este momento, cuando ya teníamos 9,000 blancos, le dimos egreso al paciente y por cuestiones económicas tal vez no fue lo más seguro de hacer, pero él egresó del hospital al mediodía y en la tarde estaba en la clínica haciendo el procedimiento quirúrgico que se debía hacer, ¿sí? Entonces, que los blancos hayan disminuido, ¿sí? No quiere decir de que está todo terminado. Porque en la primera clase les mencionaba de que los antibióticos son una ayuda a nuestro tratamiento, pero el tratamiento lo tenemos que dar nosotros. En este paciente hubo que extraerle 7 dientes, ya que estaba en condiciones de, ¿ya? Entonces, va de la mano de la pregunta que hacía Jorge, porque pues, pueden haber tratamientos que duren 5 días, ¿ya? Algunos otros 7, si es con acitromicina 3 o 5, que es lo que se está buscando, ¿ya? O algunos otros que pueden ser hasta 15 días después de todo, ¿verdad? No sé si te quedó claro, Jorge. Sí, doctor, gracias. ¿Algún otro comentario? Vos, Héctor, yo lo que he visto a veces es que hay médicos que le tiran los 3 días de acitromicina, que es lo que decía Jorge, ¿verdad? Que y a veces le dicen, tómese otros 3, vamos. Entonces yo he visto de 6 con ese, ¿verdad? Sí, es que hay tanta cosa y tanta combinación y tantas opiniones que se hace complejo todo, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Puede haber, depende de lo que se esté buscando, ¿verdad, Guillermo? Sí. Bueno. Perdone. Ay, perdón, muchacho. Ok. Entonces, se mira, ¿verdad? Después de mi error, se ve. Estamos Sí, en lo correcto. Sí, Okay. se ve. Entonces, el objetivo de usar un antibiótico, ¿verdad? Es lograr actividad contra las bacterias en el sitio de la infección. Aquí hay que controlar que, por ejemplo, lo que hablábamos de la acitromicina es un antibiótico que se usa 500 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Pero ese intervalo en la amoxicilina de 500 miligramos es cada 8, ¿sí? En la claritromicina es cada 12.
Entonces tenemos que saber cuánto tenemos que dejar entre una y otra dosis. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y pues vamos a tener buenos resultados en la medida que el fármaco que seleccionemos llegue a producir su efecto antibacteriano al lugar donde se necesita, pero muy importante, sin una toxicidad para el paciente, ¿verdad? Todos los antibióticos, lo vamos a ir viendo de uno en uno, producen efectos adversos, pero tienen que ser los mínimos para el paciente. Hay que tomarlo eso muy en cuenta. La vía de excreción, ¿verdad? Regular, o todos son principalmente, creo que hay un poco más de medicamentos de antimicrobianos o antibióticos que se excretan por riñón, pero hay algunos que se excretan por el hígado. Entonces, hay que evaluar al paciente si es un paciente que tiene algún daño renal, algún daño hepático, donde tenga una insuficiencia renal y este paciente no va a poder eliminar el medicamento de forma normal o de la misma forma que lo eliminaría un paciente que no tiene este problema, ¿verdad? Entonces, vamos a la historia médica, ¿verdad? Algunos medicamentos, como son los aminoglucósidos, que personalmente, ¿sí? Nunca he recetado un aminoglucósido. Cuando yo no he recetado, es que yo nunca lo he anotado en un expediente médico, ninguna receta. Sí los hemos usado en pacientes que estamos tratando, pero es de la mano con un infectólogo o un internista, ¿verdad? Estos, una sola dosis puede producir menores efectos adversos, ¿verdad? Y porque ya lo había dicho esto, hay algunos medicamentos que la inhibición es mejor en el tiempo o se maneja por tiempo o bien por la concentración del medicamento en lugar de la infección, aunque todo va de la mano, todo va ligado, ¿verdad? Tenemos que conocer el medicamento que estamos dejando y para qué, ¿verdad? Que penetre, que llegue al lugar donde lo necesitamos. Un ejemplo muy claro es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Donde hay algunos que no penetran, ¿verdad? Pero, pues, como nosotros no vamos a tratar problemas de pacientes donde necesitamos que el antibiótico llegue al líquido cefalorraquídeo, podría darse el caso en algo de trauma y todo, pero por eso es un tratamiento multidisciplinario. En nuestra área, en cirugía bucal o cirugía oral, debemos de pensar de que el medicamento que estamos utilizando tenga probablemente una buena penetración al tejido óseo, que llegue al tejido óseo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Me interrumpen, por favor. Y vienen algunas cosas, pero bien importantes, ¿verdad? Que son el mecanismo o el paciente en sí, ¿sí? ¿A quién estamos tratando? ¿Sí? El mecanismo de defensa de nuestro paciente. ¿Es un paciente sano? ¿Sí? ¿Es un paciente inmunocompetente? Probablemente vamos a necesitar un antibiótico bacteriostático, o es un paciente inmunosuprimido donde tenemos que usar una bactericida, ¿sí? O de repente una combinación de medicamentos. Entonces, la historia médica del paciente es saber quién es nuestro paciente. Luego, los factores locales. El paciente tiene, hay secreción purulenta, ¿verdad? Todo lo que tiene la secreción purulenta, el antibiótico tiene que resolver esto y es un tema muy importante de evaluación. El pH reducido disminuye la actividad del fármaco. Otra vez. Perdón, según yo lo había conectado. Disculpen, por favor.
el pH, ¿verdad? Que va del lado, de la mano de si hay una secreción purulenta. El riego sanguíneo. Gracias a Dios, nosotros en la boca tenemos una muy buena vascularidad y eso nos ayuda muchísimo con el tratamiento de las infecciones y con la cicatrización. Hablábamos hace un par de días con el doctor Barreda, ¿verdad?, del uso de la amoxicilina. Pues, ¿te recordás, Guillermo? Pues, me decías, pues, si le des la amoxicilina no es algo específico para la boca, no, como que no es... Ajá. A lo de anaerobio, ¿verdad? Exacto, que no, tal vez no es lo mejor, ¿verdad? Pero nos funciona, ¿verdad? Por ahí está el doctor Ramos, donde vamos a ver la amoxicilina más ácido clavulánico. Y Luis es uno de los colegas que hemos platicado que me dice, no, yo uso básicamente amoxicilina más clavulanato, que la vamos a ver en la otra clase, casi no la uso. Yo Héctor, ¿sí, Luis? fíjate que y cuando se tiene que dejar, por ejemplo, no usar presentaciones BID, sino que y ahora ya hay de 500 miligramos con 125 cada 8 horas cuando se usa con ácido con el clavulanato y funcionan bastante bien. Pero sí, yo soy de la opinión, como dice el doctor, de utilizar amoxi sencillamente. Héctor. Solamente. Sí, doctor Mendoza. Perdón que interrumpa. Aquí venimos a lo que hablaste hace algún tiempo atrás, ¿verdad vos? De los criterios, dependiendo de cada quien, ¿verdad vos? Sus experiencias y dónde, un tema muy largo, ¿verdad vos? Para platicar del uso o no de antibióticos para ciertas infecciones en la cavidad oral. Por ejemplo, el doctor Ramos da su experiencia, Guillermo también, y yo te lo digo, yo jamás dejo amoxi para curar una infección. Nunca, porque para mí ya tiene demasiada resistencia y no encuentro un buen resultado muchas veces. Yo la dejo la amoxicilina solo profilácticamente, para prevenir, pero para curar ya la uso con ácido clavulánico o uso algún otro medicamento, algún otro antibiótico. Sí, gracias, doctor Mendoza. Esto es lo chilero de que podamos estar, aunque sea lejos, pero estar todos de las opiniones de todos, ¿verdad? Y hoy, no sé si nos va a dar tiempo de llegar, pero está lo de profilaxia, ¿verdad? Que se presta para que estemos en 10 y aunque hay, está todo establecido de en quién sí, en quién no, pero la experiencia clínica de cada uno es la experiencia. Y en esto que decía el doctor Mendoza es que ¿qué le decimos al paciente que tuvo la infección porque no le dejamos el antibiótico adecuado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos esos son los temas que en determinado momento hay que valorar y que pueden influir en el tema de resistencia. Sin embargo, hay estudios científicos y están las guías de la Asociación Americana del Corazón, de la ADA, de la Asociación Europea de Pediatría, donde ahí tengo algunas cositas que les quiero presentar, ¿verdad? Entonces, es muy importante esos comentarios, ¿verdad? Presencia de cuerpos extraños, ¿verdad? Si fracturamos una raíz en un diente que vamos a extraer, pues tenemos que terminar de sacarla porque eso puede ser un foco de infección en nuestro paciente, ¿sí? Si tenemos, he estado buscando este caso, espero poder encontrarlo, de un cuerpo extraño. Por ejemplo, tuve un paciente hace no mucho tiempo donde tomándole una impresión inmediata después de una extracción superior, no se dieron cuenta que había silicona. Y cuando tomaron la impresión, pues había una perforación al seno y se fue la silicona, un poquito de silicona al seno. El paciente venía de meses de tratamientos de sinusitis y de esto y de todo. Jamás se iba a poder corregir el problema con el simple uso de antibióticos. Había un pedazo de silicona en el seno maxilar. Entonces, perdón, mucha.
Perdón. Panito. Perdonen el... No se llama Bartolito. Dale de comer, Héctor. Comprarle concentrado que sea. Dale de comer, Héctor. Le voy a abrir la puerta, pero en la calle. Si alguien quiere un perro, regalo uno. Es el perro de mi hermana, pero ay, Dios, estoy en la casa de mi mamá ahorita y soy el ruido de la calle y todo, así que mil disculpas por los distractores. Mucho. ¿Qué raza es el perro? Dice Mariam. ¿Qué raza es el perro? Es mestizo, dice mi hermana. Te voy a mandar una foto. Es eléctrico. Vean. Bueno, pues entonces el tema de cuerpos extraños es muy importante, que tenemos que evaluarlo bien, por favor, ¿sí? Entonces, no vamos a poder contrarrestar un proceso infeccioso si tenemos un cuerpo extraño que no hemos retirado. La edad del paciente, ¿verdad? No es lo mismo tratar a un recién nacido que tratar a una paciente de la tercera edad, que tratar a un paciente, un estudiante de la Facultad de Odontología de 21 años. Pues, ¿sí? Los mecanismos de biotransformación, de eliminación de medicamentos, hablando de hígado y riñón, no es igual en un recién nacido, son tampoco en un anciano, ¿ya? Están disminuidos, puede haber algún tipo de insuficiencia y todo, ¿verdad? En estos pacientes hay que hacer lo que se llama un ajuste de dosis. Las tetraciclinas, pues ustedes ya lo habrán oído en algunas otras clases, las manchas pardas de los dientes, las quinolonas, temas con el cartílago, afectan su crecimiento, y las sulfonamidas, que esto pues yo lo encontré escrito, este síntoma, este síndrome, ¿verdad? Kernicterus, que yo no lo he visto nunca, pero está escrito. Es un problema a nivel cerebral que se da en los recién nacidos. Por eso están contraindicadas en mujeres embarazadas y en bebés. ¿Ok? Pues lo mismo, ¿verdad? Las reacciones de la madre con el feto, que la estreptomicina puede producir anacusia, las manchas pardas, y saber de que el medicamento que le demos al paciente va a pasar a lactante, si es que está una señora está en su periodo de lactancia. Entonces hay que tener cuidado con eso, igual con las embarazadas, ¿verdad? Muchos de los medicamentos no se deben de usar. Gracias a Dios, yo creo que nosotros, el tema de usar acetaminofén, hablando de analgésicos o de una amoxicilina, casi siempre no nos da inconveniente, aunque particularmente yo siempre hago la consulta con el ginecólogo o con el pediatra para evitar cualquier situación incómoda que podamos tener, ¿verdad? Las alergias. Alergias, penicilina, trimetoprim o sulfamethoxazol, no tanto el trimetoprim, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede desarrollar en determinado momento de la vida alergia a algo, ¿sí? Hay quienes son más propensos. Entonces, en la historia médica, pues yo soy alérgico a esto, a tantos medicamentos. Ojo con ese paciente, que ese paciente es un paciente que puede ser alérgico a muchos más medicamentos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en estos, ojos si son alérgicos a varias cosas, ¿verdad? Y puede ser una alergia leve, donde pues me dio un pequeño rash y pues, suspenden el antibiótico. Si es un poquito, tome bastante agua. Si es un poco más, pues ya buscamos algún antihistamínico que podamos recetar al paciente, pero acuérdense que puede llegar a ser hasta un shock anafiláctico, ¿verdad? Donde puede morir un ser humano por el uso de un medicamento. Podría ser de una penicilina, ¿verdad? Con las penicilinas tenemos la ventaja que hay pruebas cutáneas
Sí, hay pruebas que pues, todos las han visto, que se les pone el subcutáneo para ver si es alérgico. No es totalmente cierto la prueba, pero pues es una ayuda que nos da. Cuidado con los pacientes alérgicos en lo que recetamos. Leamos, ustedes ya pasaron la ficha clínica y en la ficha pues dice que hasta en rojo hay que ponerlo al pie de la ficha, en la ficha de la facultad. Yo en la clínica o lo pongo en rojo o lo subrayo con un resaltador, pero eso es importante porque a veces son pacientes que vimos hace 5 años, esa información hay que actualizarla siempre, ¿verdad? Pero ya está remarcado, eso nos va a ayudar a nosotros a recordar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Ningún comentario? Bueno, este fue un almuerzo del doctor Guillermo Barreda en Panamá, que andaba con el doctor Ramos, recuerdo yo. Entonces, es una buena combinación. Y para platicar un poquito de las combinaciones de los antimicrobianos, ¿verdad? O combinaciones en esta parte específica de los antibióticos, ¿verdad? Que en la primera clase yo preguntaba y si el doctor Barreda ha hecho algunas combinaciones de medicamentos. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de combinarlos, ¿verdad? Pero sí hay que saber, ¿verdad?, de que estos medicamentos, al usar 2 medicamentos, van a producir un efecto positivo en el tratamiento de la infección en el paciente, ¿ya? Lo cual es un sinergismo, ¿ya? Tratando de combinar los efectos positivos de ambos medicamentos, pero recordémonos que cada medicamento tiene una parte que nos va a producir un efecto adverso. Entonces, los efectos adversos de los 2 medicamentos también van a llegar al paciente, a lo que nombramos como una toxicidad aditiva al combinar 2 antibióticos, ¿verdad? Y hay indicaciones muy específicas, ¿verdad? Como es el tratamiento empírico de una infección grave de una causa desconocida. ¿Ya? Pues recibes al paciente, ya son pacientes que en los laboratorios vemos que los glóbulos blancos pueden andar arriba de 17,000, como vimos el ejemplo de hoy, o no sé en cuánto. Pues según los criterios y lo que vemos en el paciente, pues se decide o deciden los médicos tratantes de una vez usar una combinación de 2 medicamentos, ¿verdad? En nuestro caso, acuérdense que nuestras infecciones son infecciones bacterianas mixtas porque tenemos, en general, tenemos una flora mixta, ¿verdad? Para intensificar la actividad antibacteriana en un tratamiento específico, ¿verdad? Como puede ser una endocarditis, ¿ya? Que realmente ya nosotros somos los responsables de haber hecho la investigación en la historia médica y del tratamiento que vamos a hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y prevenir también la aparición de otros microorganismos resistentes, de que, como decía el doctor Mendoza, le estamos dando una simple amoxicilina y esto no sea lo suficiente para evitar seguir provocando resistencia a la amoxicilina, pues de repente sea mejor darle amoxicilina con ácido clavulánico y también darle algo para alguna cefalosporina para gérmenes gram positivos, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay algunas indicaciones importantes. El tratamiento empírico de una infección grave lo describen como que es lo más frecuente, ¿verdad? En estos pacientes, como les mencionaba, esta paciente que el dentista amigo de la familia que le hizo la extracción la atendía únicamente dándole amoxicilina, hubo que llevarla al hospital y de una vez usar una combinación de 2 medicamentos, ¿verdad? Hay que saber cuáles son los bichos que más probablemente
pueden ser los que están afectando al paciente, ¿verdad? Entonces, así como en ella su dentista la estuvo entreteniendo, vamos a decir, donde pues no hizo las consultas necesarias ni nada, hay otros pacientes que llegan y uno pregunta, bueno, ¿y cuándo empezó con los síntomas? ¿Ya? Pues empecé hace 2 semanas, pero no hizo lo que tenía que hacer, o tal vez el colega con el que consultó no hizo el tratamiento o no le dio el tratamiento específico, ¿verdad? Sí. Perdón, muchachos, un segundito, disculpen por favor, perdón. Sí. Miren ustedes, aprovechando que el doctor Cordón ahorita no está, les iba a pedir favor, ya revisé más o menos los correos de los trabajos que me entregaron ahorita que se pidieron antes de Semana Santa. Le voy a mandar a Gaby la foto de cuarto A y la foto de cuarto B. Hay algunas personas que no me aparece el trabajo en el correo, entonces si alguno se ve que no aparece en el listado, que por favor me lo vuelva a mandar, ¿verdad? Entonces, de hecho, Mariam, creo que no aparece tu trabajo, pero si me lo mandaste, volvémelo a mandar. Hay algunos que están ahí un poco borrosos, pero se alcanzan a leer. Pero si alguno se ve que falta en esa lista, que me lo vuelva a mandar en esta semana, ¿verdad? No hay ningún problema. Disculpen, por favor. Entonces, se vuelve una infección grave cuando estamos en estos casos porque pues, se va dejando mucho al tiempo, ¿verdad? Cuando es una infección de este tipo que lleva tantos días y el paciente está en tan mal estado, tenemos que usar antibióticos de un amplio espectro, ¿verdad? Para ir buscando y vamos a ver, bueno, creo que ya lo vimos, tratando de hacer un cultivo que con las secreciones de la boca resulta algo tan complicado de hacer, ¿verdad? Siempre apoyarnos con un infectólogo, esa es una recomendación buena para el paciente, para el mejor tratamiento del paciente, y creo yo que nosotros también descargamos un poco de responsabilidad, que de no hacerlo podemos llegar a tener una negligencia, ¿verdad? Y al final el antibiótico debe ser lo más selectivo y activo específicamente contra el microorganismo que nos está dando la infección, y así podemos tener los mejores resultados. Pero es una de las razones por las cuales usamos una combinación de medicamentos. Infecciones bacterianas mixtas. El libro va a hablar de intraabdominales, hepáticas, abscesos en el cerebro, infecciones genitales. No dice específicamente en la boca, ¿verdad? Pero ustedes saben que la flora de la cavidad oral, las infecciones generalmente son mixtas, ¿verdad? Microorganismos diferentes con una sensibilidad diferente a los antibióticos, ¿ya? Por lo que es difícil tratarlas con un solo fármaco y que generalmente tenemos que usar, o en estos casos, no generalmente, ¿verdad? Pero en estos casos puede ser la necesidad de una combinación de antibióticos, ¿verdad? Mayor riesgo de los problemas adversos que nos puede dar un medicamento, entonces hay que considerarlos y vamos a dejar 2 medicamentos. Erradicar la flora normal del huésped, esto lo vamos a ver un poquito más amplio, creo yo, todavía hoy, y podemos generar microorganismos multiresistentes, o sea, ayudar a todo el tema que no queremos, que es la resistencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Podría poner la diapositiva anterior, doctor, porfa? La anterior. Ahí estamos. Gracias. No, de nada. Todavía están ahí, muchachos. Ya me preocupé si solo estamos con el doctor Barreda y el doctor Mendoza. Sí, doctor, todo claro. Excelente. Dice 63, pero bueno. Este tema, sí, para mí es de lo más, este subtema en antibióticos es de lo más complejo que podemos tener, donde hablábamos al inicio de la clase con que estaba el doctor Mendoza, el doctor Ramos emitió también un comentario muy, pero muy complejo. En esto yo les pido que presten toda la atención, que hagan sus comentarios, igual para los doctores que están acá, que es la profilaxis en las infecciones, ¿verdad? Muy controversial, puede dar o da, no, yo creo que eso está mal, puede dar, no, da lugar a muchísimos errores, pero muchísimos, ¿verdad? Y idealmente, si vamos a dar profilaxis, es protección a un paciente, debe ser con un medicamento, un fármaco no tóxico. Difícil, ¿verdad? ¡Qué Sara! Perdón. Edna, ¿no? Okay. No, doctor, perdón, se me encendió el micrófono. No te preocupes, excelente. ¿Qué es? ¿Qué es profilaxis? Es atacar microorganismos durante la fase de contaminación antes de que generen una infección, ¿sí? Utilizando antibiótico idealmente específico, ¿ya? En dosis y tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está disminuir la bacteremia transitoria causada después de procedimientos dentales invasivos. Hoy tuve la oportunidad de estar con el doctor Ramos en una clase que da un recordatorio de esto a los estudiantes de quinto año, ¿verdad? Y hablábamos de esto. El doctor les dio amplio todas las razones en las que sí y en que no, porque aquí solo dice procedimientos dentales invasivos, ¿ok? Entonces, básicamente es evitar que se genere una infección o que las bacterias produzcan un problema en alguna parte del paciente. ¿Cuándo vamos a usar una profilaxis? Para mí hay 3 tipos de profilaxia. Esta es la primera y es evitar que un paciente, que una persona sana tenga una infección por un microorganismo específico, ¿sí? Y que haya habido una contaminación clara. Entonces necesitamos combatir esta infección, esta contaminación, este contagio antes de que produzca daño en este paciente. Enfermedades de transmisión sexual puede ser un ejemplo muy claro, ¿sí? Que podemos entender. Esta es una. Otra, pacientes con lesiones en válvulas cardíacas, en que se quiere prevenir una endocarditis infecciosa. Tratamientos donde habrá una bacteremia, ¿verdad? ¿Sí? Tratamientos dentales, ¿sí? Aquí, pues, está esto abajo, ¿verdad? De que se debe usar entre 30 y 60 minutos. Tal vez no le pongamos mucha atención a esto y vamos a ir entrando a lesiones valvulares. Aquí tal vez, Luis, si todavía estás por ahí, nos vas apoyando en algunas cosas que hoy en la mañana lo explicaste. ¿Sí, ¿hablaste? Sí, si estás ahí, para que si tenés algún comentario, que en la mañana lo explicaste muy bien a los de quinto año, ¿verdad? Pacientes con lesiones valvulares necesitan tener antibiótico previo a un procedimiento dental que vaya a haber sangrado. ¿Okay? Sí, de problemas valvulares, historias de
de endocarditis bacteriana, reemplazo de cadera o prótesis grandes. Entonces, si son pacientes que se necesita que se les dé antibioterapia profiláctica previo a algún procedimiento dental. Inclusive estamos hablando de procedimientos dentales, no tanto como una extracción, sino que inclusive la profilaxis, donde se aumenta el riesgo de una bacteremia sistémica. Inclusive estaba hablando el doctor, creo que fue Guillermo Barrera, que mencionó que solo el cepillado, o fuiste vos, ¿verdad, Héctor? El cepillado de dientes y pasar el hilo dental aumenta el número de bacterias, pero que eso no es significativo y que eso no necesita una antibioterapia. Pero inclusive sí una profilaxis, extracciones como les comentabas, pues sí vamos a necesitar cuidarnos y cuidar al paciente para evitar una posible complicación. Ok, gracias Luis. Aquí es una foto de un artículo de lo que yo les mencionaba en la mañana, ¿verdad? Que dice que con la manipulación en la cavidad oral se ha reportado que la bacteremia va en un rango del 18 al 85%. Si es una extracción, si es por un tema periodontal, entre el 60 y el 90%, pero que el cepillado y las irrigaciones pueden ir del 7 hasta un 50%. Eso es un estudio de la Asociación Dental Americana, ¿ya? Entonces, las bacteremias es algo que, pues, vivimos con ellas. Sin embargo, bueno, aquí explica algunas otras cositas, ahí se los voy a pasar. Sin embargo, sí se justifica el uso de usar antibióticos profilácticos en ciertos tratamientos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, una profilaxis, como mencionaba el doctor Ramos, que esto va a depender del paciente, del diagnóstico que tenga el paciente, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma del uso de antibióticos profilácticos. Y aquí, en esta tabla, esto es un artículo que está apoyado en la Asociación Dental Americana, las condiciones cardíacas que tienen alto riesgo de una endocarditis y que siempre se recomienda una profilaxis antibiótica cuando se vayan a hacer procedimientos dentales. Y pues ahí está todo, son prótesis valvulares, endocarditis infecciosa previa, una enfermedad cardíaca congénita, cardiopatías congénitas. Bueno, ahí lo describe, ¿verdad? Entonces, aquí vamos de regreso a la ficha clínica en tercer año, que tanto nos ha costado a todos los graduados de la San Carlos, donde es complejo, pero es complejo aprobar ese examen, pero que es tan importante porque todos estos datos, todos estos diagnósticos no los podemos hacer nosotros. Es algo que los pacientes tienen que decirnos y que si nosotros no hacemos un buen interrogatorio, puede pasársenos por alto y cometer algún tipo de error. Entonces, estos son procedimientos cardíacos para prótesis valvular, ¿verdad? Pero hay algunas condiciones que no son cardíacas, que también tenemos que usar una profilaxis antibiótica. Entre ellos, pacientes con VIH, inmunodeficiencias combinadas, ¿verdad? Y ahí describe algunas otras cositas más. Pero muy común, ¿verdad? Radioterapia, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, anemias, y bueno, va describiendo todo, pero hay entre todo, ¿sí? Lo que es muy común es la diabetes, ¿sí? La diabetes, lamentablemente, con los malos hábitos alimenticios que tenemos, hay muchísimos pacientes diabéticos, muchos de ellos ni siquiera lo saben, ¿sí? Y muchos lo saben y no le ponen atención. Entonces yo con todo respeto les digo que yo recibo
un paciente en la clínica y hay cosas que a uno lo hacen pensar y preguntar específicamente diabetes, aunque debe uno hacer la historia médica anterior bien hecha, ¿verdad? Y una de ellas es obesidad, o digamos que no lleguen a obesidad, sino que gorditos, ¿verdad? Aunque hay pacientes diabéticos delgados, pueden haberlo, pero es una condición que con frecuencia recibimos pacientes en las clínicas diabéticos, ¿sí? Entonces, ojo con ello. No es una condición cardíaca, como les decía, sino también hay algunas condiciones donde se necesita utilizar antibioterapia. Regresando a los pacientes diabéticos, que tanto se habla de ellos, también tenemos que tener un control de sus niveles de glucosa, porque puede llegar un paciente diabético con una glicemia de 300 y no creamos que porque le vamos a dar antibioterapia profiláctica podemos hacer el procedimiento. Yo digo que en nuestras clínicas debemos de atender pacientes sanos en la medida de lo posible, ¿sí? Pues sí, el paciente es diabético, pero para hacerle, les sugeriría yo, cualquier tratamiento de odontología, ¿sí? No tenemos que hacer cirugía ni extracciones, cualquier tratamiento de odontología, el paciente debe de estar lo más controlado posible para evitarnos cualquier tipo de situación a nosotros, ¿ya? Y eso se hace, ahora es tan fácil, tener un glucómetro en la clínica o en casi todas las farmacias les pueden hacer un glucómetro, por lo menos para tener alguna idea de cómo está el paciente, ¿sí? Hay exámenes mucho más específicos, como es una hemoglobina glicosilada, que es un laboratorio donde va a medir los niveles de glucosa a nivel celular 3 meses atrás, ¿ya? Porque en esto, si yo soy diabético y quiero que me hagan el tratamiento, pues, o quiero que los niveles de glucosa me salgan bien, pues me porto bien, tomo el medicamento un par de días y tengo una buena alimentación con niveles bajos de comida dulce, digámoslo de alguna forma, y el laboratorio probablemente va a salir un poquito mejor. O quiero que me salga un nivel alto de glucosa y me voy a ir a comer pasteles y Coca-Colas o Pepsi-Colas, y entonces los niveles de azúcar van a estar altos. Digo esto porque en una hemoglobina glicosilada no hay forma de engañar, entre comillas, al laboratorio. Es a nivel celular, ¿ya? Y los niveles de hemoglobina glicosilada idealmente deben de andar abajo de 5 o de 5.5. Cuando están más cercanos al 6, ya hay algunos que dicen que ya es una prediabetes y arriba de 6 ya es una diabetes. No es algo que nosotros debamos de diagnosticar de que recibimos a un paciente como una hemoglobina de 6.3, una hemoglobina glicosilada de 6.3 y le digamos que es un paciente diabético. Creo que no es una situación correcta de hacer, pero son formas de evaluar a los pacientes, ¿verdad? Y aquí hay una pequeña tabla de la Asociación Dental Americana, esto es de la ADA, donde, pues, como les decía el doctor Ramos, el uso de la amoxicilina en adultos, ¿verdad? Es de 2 gramos de 30 a 60 minutos previo al procedimiento que vayamos a hacer, ¿verdad? Pues, si no se puede tomar amoxicilina por vía oral, pues hay algunas otras opciones. En pacientes alérgicos a la penicilina está la acitromicina que mencionaba Jorge, creo que fue el que lo mencionaba, que puede utilizarse también de 30 a 60 minutos antes. Tiene que ser antes del procedimiento que hagamos. Y ahí están las recomendaciones.
Aparece la clindamicina también, que es un antibiótico de muy buen uso para nosotros, con efectos adversos bien complicados. Y otra tabla donde habla de los porcentajes, ¿verdad? Que son de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿verdad? Y aquí no sé si no habla de profilaxis, ¿verdad? Pero dependiendo del paciente, de la manipulación que nosotros vayamos a ver, aunque sean procedimientos de bajo riesgo, porque el doctor Ramos les hablaba de anestesia troncular, sí aparece, y de anestesia intraligamentaria no aparece, pero pues ya es un procedimiento un poquito más invasivo, donde podría producir una bacteremia. Y que en primer lugar están las extracciones dentales, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que dar antibioterapia profiláctica previo a hacer una extracción en pacientes que lo ameriten, y por eso es tan importante. ¿Ok? ¿Algún comentario? Mariam, te está levantando la mano. Híjole, es que no. Ah, sí, aquí está. Perdón, hola. Cuéntame. Hola, doctor. Disculpe, lo de la antibioterapia profiláctica también se tiene que hacer en pacientes que están tomando esteroides, por ejemplo. Depende de cuánto tiempo tienen, por qué están tomando los esteroides. Es todo un mundo. Marian, en estos temas no hay como una receta de cocina, dicen, ¿verdad? En todos estos, hay algunos que definitivamente sí, cuando tenemos los problemas valvulares, pacientes diabéticos, pero cuando ya es un problema de esteroides, habría que ver qué cantidad de esteroides, hace cuánto tiempo los está tomando y cuál es la razón. Yo diría que, aunque menciona los esteroides, ¿sí? Ver el diagnóstico de por qué está usando los esteroides podría ser más justificado el usar una profilaxia con antibióticos, dependiendo del tratamiento que se vaya a hacer, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos, Mariano? Sí, gracias, doctor. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Yo, doctor, una pregunta. Y en Sí. este caso... Solo no vi quién está hablando, perdón. Me llamo Lucrecia. Lucrecia, sí, ya te vi. Okay. Digamos que no hay como un antibiótico específico como para darle a cada uno, o sea, porque, por ejemplo, los más comunes, ¿verdad?, es que un paciente tenga como diabetes y también tenga hipertensión, por ejemplo. La hipertensión en sí no, Lucrecia. Propiamente la hipertensión no debe de recetarse antibioterapia profiláctica. Debe estar controlada, eso sí. Ah, ok, solo, y digamos que con la diabetes hay algún como que antibiótico específico que sí se les pueda dar a los pacientes diabéticos, o algunos, solo los que se usan. Acá, mira. Paciente diabético que no sea alérgico a la penicilina, que pueda tomar penicilina. Esta parte la tenemos acá y así lo describe el libro, ¿verdad? Pero aquí hay varios antibióticos, o podemos volverlo a revisar al final, ¿verdad? La amoxicilina es una penicilina semisintética del grupo de las aminopenicilinas, ¿sí? Entonces, si el paciente no es alérgico a la penicilina y puede hacer el medicamento, tomar el medicamento por vía oral, el antibiótico que se sugiere la Asociación Dental Americana y la Asociación Americana del Corazón es amoxicilina, 500 miligramos, si es un adulto, 2 gramos. ¿Qué quiere decir eso? 4 tabletas, 4 cápsulas de amoxicilina, 30 o 60 minutos antes de que hagamos la extracción. O sea, esos son 4. Cada una trae 500 en general. Hay una de 875, pero aquí en Guate cuesta conseguirla o no se consigue. Entonces, son 4 amoxicilinas y el paciente le va a decir,
4, sí, 4. Eso es lo que tiene que tomar usted antes de. Entonces, ese es el antibiótico que se sugiere. Ese es el protocolo de profilaxis antibiótica según la Asociación Americana del Corazón. Si el paciente es alérgico a la penicilina, da 3 opciones, que puede ser la cefalexina, la clindamicina y la acitromicina. Todos 30 o 60 minutos antes. Si es cefalexina, esa es una cefalosporina, 2 gramos. Clindamicina es una lincosamida, 600 miligramos. La clindamicina, vamos a ver que vienen 300 miligramos cada tableta. Y si es acitromicina, 500 miligramos únicamente. Y da otras opciones ahí. O sea que, en resumen, en general, porque no es así, pacientes no porque hay pacientes que no pueden tomar amoxicilina, eso sería lo que deberíamos de dejarles, ¿sí? O sea que en sí solo si el paciente me dice, mire, soy alérgico a algo, no es como que, por ejemplo, el medicamento de la diabetes, por ejemplo, la metformina, vaya a ser algo como, no sé, cómo afectar el antibiótico, por así decirlo. No. En estos casos, lo que debemos decirle al paciente es, usted tiene que tener controlados sus niveles de glucosa, ¿sí? Si usted usa metformina, por favor, no la suspenda, ¿sí? Muchos pacientes diabéticos tienen glucómetro en casa y yo les pido, bueno, hágase una glucometría antes de desayuno, ¿cuántas horas? 12 horas sin comer, y hágase una 2 horas después. Por facilidad que ellos se lo hacen en casa y vaya apuntando o vaya tomándole una foto al glucómetro con fecha. ¿Ya? Entonces, no deben ni suspender el medicamento que están utilizando para el control de la diabetes y hacer los controles. Y si el control está a un nivel adecuado, ¿qué es un nivel adecuado, verdad? Esa es otra cosa. ¿Qué es un nivel adecuado de glicemia? Pues le damos los 2 gramos de amoxicilina 30 o idealmente 1 hora antes de hacer una extracción. ¿Qué es un nivel adecuado? Aquí, pues, no sé qué va a opinar el doctor Barreda, Mendoza, el doctor Ramos, ¿ya? Idealmente, un paciente diabético, para que yo pueda dejarle los 2 gramos de amoxicilina, hacerle el procedimiento que le voy a hacer, me gusta que estén 150 miligramos por decilitro, ¿sí? Después de haber comido sus controles de glicemia. ¿Ya? Creo que está bastante controlado, está bastante cerca del 120, que es el límite. Mientras más abajo, mejor. Eso estoy satisfecho. Pero hay pacientes diabéticos que les cuesta muchísimo llegar a eso. Entonces, cuando no se puede, voy a un máximo de 175 miligramos decilitro. Y eso hay que preguntarle al paciente, ¿a qué hora se hizo esa prueba? ¿Fue antes de comer o después de comer? Porque el paciente, mire, estoy en 130. Ah, está chilero usted. ¿Y a qué hora se lo hizo? Ah, no había desayunado. Oh, y después de desayuno, 220. ¿Ya? Entonces ahí ya no está controlado. Ese no es un paciente controlado. ¿Sí? Eso creo que es muy importante, de la hora en que se hicieron la prueba y cuánto está la prueba para ver si está o no controlado. No sé si alguno de los colegas quieren apoyarme en algo por ahí. ¿Cuáles son sus opiniones? Yo más o menos también manejo algo como lo que vos decís, 160, 170. Y también otra cosa que pasa, vos, que me pasó cuando yo trabajaba en el Roosevelt, que de repente habían pacientes infectados con 400 y pico de glicemias, y que ahí se tenía que pedir la interconsulta y de repente el de medicina interna autorizar que con esta glicemia se hicieran extracciones para quitar el ¿verdad? Que también a veces te hace tener laboratorios altos, ¿verdad? Claro, por eso es tan importante todas las interconsultas, ¿verdad? Pero regresando a una frase que les dije, yo en mi clínica atiendo pacientes sanos. Si el paciente no está bien, me ha pasado de todo en la clínica, he llevado sustos horribles y les puedo compartir una experiencia de recién graduado.
ya me había dado de cirujano maxilofacial, y llegó una paciente, yo sabía todo esto, llegó una paciente y para extraerse una cordal que pude habérsela sacado casi que con los dedos, ¿verdad? Algo muy sencillo de hacer. Pues no con los dedos, pero una extracción de un elevador y nada más, ni siquiera utilizar un forceps. Diabética, yo sabía que era diabética y le pregunto, bueno, ¿y cómo está usted? Bien, doctor, yo estoy bien. Me he tomado mi medicina, hago dieta y me siento bien. Ah, qué bueno. Porque mire, yo creería que tal vez sería bueno hacerse un laboratorio. No, doctor, mire, cuando yo tengo los niveles altos de glicemia, yo me siento mal y yo sé cuándo. Y ahorita me siento bien, estoy bien. Ah, ok. Y va al gran bruto y le hace la extracción, ¿verdad? A los 2 días la paciente, gracias a Dios, existe el Seguro Social. 450 tenía. Ya. O sea, fue un error muy, pero muy grande de mi parte el haberle hecho la extracción. La familia, ella era afiliada al Seguro Social, en ese momento la llevó al IX y ahí la trataron. Pero lo que yo les digo, no le hice ningún favor, pues. O sea, uno cree, pobre, la señora viene desde la zona no sé qué y tomó 5 buses y 3 transmetros para llegar aquí a la clínica, pobrecita, le voy a hacer la extracción. Nel, mucha, eso no se los van a agradecer nunca. La familia me amaba, los hijos me amaban. Doctor, mi mamá está hinchadísima. Doctor, mi mamá está así. Doctor, y uno así, ¿verdad? Preocupadísimo de cómo está el tema. Es un caso, como decía el doctor Barreda, que si no hubiera sido afiliada al Seguro Social, yo hubiera tenido 2 caminos para escoger. O le pago la cuenta del hospital o me demanda. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ahí aprendí a que a ningún paciente diabético le hago una extracción si no tengo por lo menos una prueba con glucómetro. Y he visto que otros, no, estoy controlado, estoy bien, y a veces pacientes jóvenes. Y cuando hacemos la prueba en la clínica, sale elevado. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Que le podemos dar el medicamento, tiene que ir de la mano de un buen nivel de un buen control. ¿Ok? Lucrecia, creo que fue la que me había preguntado, ¿verdad? No sé si estamos con eso. Sí, doctor, muchas gracias. Ya no sé. Ok. Y pues bueno, esto otro que es pues los porcentajes y los procedimientos que son de más riesgo, de alto riesgo, y los que tienen un bajo riesgo. Y pues aquí la profilaxia quirúrgica, ¿verdad? Y aquí es donde se puede darse a muchos comentarios, ¿verdad? Es para mí la tercera forma de hacer profilaxias, ¿verdad? Y es evitar infecciones en las incisiones después de ciertas técnicas quirúrgicas, el número de bacterias en el momento del cierre, ¿ya? Y que la cirugía oral es una cirugía limpia, contaminada. Aquí hay cantidad de qué hablar y qué discutir y de criterios, ¿verdad? Puede ser una cirugía limpia, contaminada, pero yo podría decirles que, como una foto que les pasé en la primera clase, que la cirugía oral es una cirugía limpia porque todo lo que yo uso está estéril, pero contaminada con 10 símbolos de más, ¿verdad? Porque la cantidad de bacterias que puede tener un paciente con un problema periodontal o abscesos es terrible. Entonces, por otro lado, pueden haber algunos procedimientos en pacientes donde realmente es una boca sin caries, no hay ninguna inflamación, bocas realmente limpias, donde por supuesto va a estar full de bacterias que ahí viven, y el tema es que estas bacterias viven ahí y no hacen ningún daño. De hecho, tienen un efecto
protector a nosotros, ¿verdad? Porque hacen su papel, pero tampoco tienen la posibilidad de entrar a algún alveolo postquirúrgico y es ahí donde nos pueden producir algún tipo de infección, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que evaluar, como inmunocompetente, inmunosuprimido, quién es el paciente, ¿sí? La condición de la cavidad oral a la que estamos trabajando, pues sí, es un estudiante de odontología donde jamás ha tenido un pequeño sangrado gingival, donde usa hilo dental, usa antiséptico, usa un cepillo nuevo frecuentemente, se cepilla los dientes 5 veces al día, qué sé yo, y sano, ¿verdad? Una hemoglobina de arriba de 15, no nada, pues es un paciente donde, ¿por qué le voy a dar antibiótico si no lo amerita? Pero podría ser otro paciente de más edad, donde pues tiene una enfermedad periodontal, tal vez no una enfermedad periodontal, sino una gingivitis importante, donde tiene múltiples caries, fuma, no se ha cepillado y bueno, tanta cosa que puede haber que hay que ir considerando, ¿verdad? La agresividad de las bacterias, tejido desvitalizado, dice ahí, ¿verdad? O poco vascularizado. Pues voy a hacer una extracción de un paciente que por ortodoncia le vamos a tener que extraer 4 premolares, dientes sin ninguna caries, hasta sellantes. Incluso los papás preguntan, pero mire, ¿está seguro que tienen que extraerle las premolares? Pues entonces yo les digo, mire, aquí está la nota del ortodoncista, él ya les explicó, hay una falta de espacio y toda la historia, ¿verdad? Si usted no está conforme, si quiere lo llamamos o hacen una nueva cita con él, ¿verdad? Pero es un procedimiento de una extracción que no va a necesitar ninguna profilaxis, ¿ya? Pacientes que llegan a extraerse un diente o una muela, un molar, pues que sí tiene caries, pero ustedes miran que la boca del paciente es aceptable, que ustedes hicieron la extracción y fue una extracción que no les tomó mucho tiempo, ni fue algo, entre comillas, simple de hacer, y es un paciente inmunocompetente, pues son pacientes que tampoco tenemos que dejar una profilaxis antibiótica. Y esto lo menciono porque en la clínica a nosotros pues hacen una extracción y nos preguntan, ¿le dejamos antibiótico? Y hay algunos casos donde realmente fue una extracción, no hubo ningún colgajo, ¿sí? No hubo que abrir la encía, ¿verdad? ¿Sí? No hubo que abrir la encía, sino fue una extracción tal vez un poquito complicada, donde hubo que curetear alguna área lucente apical que vimos en la radiografía, donde hubo que irrigar con agua estéril todo el alvéolo, pero paciente inmunocompetente también, ¿verdad? Un paciente sano, decimos, pues no, tampoco le dejes antibiótico, ¿verdad? Y aquí ya viene un poco el tema institucional de nuestro país, de cómo se manejan los servicios de salud en nuestro país, ¿ya? Públicos, entre ellos nuestra clínica de la facultad, y cómo se manejan los servicios privados y el seguimiento que uno puede tener en los pacientes. Porque en la clínica de la facultad, pues se hacen extracciones de este tipo y muchas veces no podemos volver a ver al paciente. Pues. A veces es gente que, como les menciono, tomó 5 camionetas y 4 transmetros para llegar a la universidad y darle una cita al otro día, permiso en el trabajo, difícilmente lo vuelvan a ver. Hay que ser muy claro con ellos de que deben de regresar. Esto es más fácil el control en una clínica privada, donde uno tiene el teléfono del paciente, donde uno puede darle un seguimiento, al menos por vía telefónica
al paciente después de una extracción que creemos que no amerita ningún antibiótico. Y es lo que en general en las clínicas privadas se hace. Pero no sé cómo se maneja esto. No sé, Guillermo, si en el Hospital Roosevelt se hacen extracciones o en el San Juan de Dios. No sé. Sí, vos en el Roosevelt hay clínicas dentales de odontólogo general donde hacen las extracciones normales y las que creen que son quirúrgicas las refieren a maxilofacial y ahí se hacen, Héctor. Pero sí se hacen en el San Juan, creo que sí no hay cirugía menor, solo mayor. Entonces, el tema con estos pacientes, muchachos, y vamos a todo lo que... Yo ahorita con la pandemia estuve en algunas conferencias de antibióticos y realmente es preocupante todo el tema de la resistencia, de cómo esto ha ido creciendo, pero también es preocupante el no usar un antibiótico en un paciente de que de repente uno no va a volver a ver en mucho tiempo, o tal vez nunca, ¿verdad? ¿Cómo darle control a ese tipo de pacientes? Pacientes que si llegan a la facultad en general o tienen la necesidad de asistir a clínicas públicas, de repente que su nivel nutricional no sea el mejor para poder resolver algo que en un paciente mejor nutrido en algún país un poquito más con mejores niveles de vida en América Latina, no digamos Europa o Estados Unidos, jamás vas a dejar antibiótico. Entonces, hago este comentario por las guías que tenemos acceso a revisar, que son la Asociación Americana del Corazón, de la ADA, de la Europea, ¿ya? Donde son poblaciones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder ir manejando eso? Eso lo vamos a ir viendo nosotros en la clínica. Si es una cirugía de cordales, bueno, vamos a ver qué tanto tiempo me llevó hacer la extracción de la cordal, en dónde estaba, tenía caries, no tenía caries, cuánta osteotomía, cuánto corte de hueso fue necesario hacer, cuánta manipulación, hay tejido vitalizado, con qué irrigué con agua del chorro, totalmente malo, con agua desmineralizada, usé agua estéril, usé solución salina, ¿sí? ¿En qué ambiente? ¿Cómo estaba la clínica? Entonces, todos son los temas que hacen tan difícil y la experiencia que nos va dando a nosotros el dejar o no antibiótico, ¿verdad? Híjole, muchacha, ya es la 1. En este nos falta un poco, entonces, no sé, lo voy a tener que dejar aquí. Igual tenemos clase mañana a las 11:30 para poder ir aterrizando con conclusiones un poquito más claras sobre esto, porque creo que es de lo más importante que hay en el uso de los antibióticos, que es la profilaxis en la que tanto error podemos caer. No sé si tienen alguna pregunta. Ya estaba solo. ¿Qué le hiciste al perro? Ya no ladró. No, es un perrito educado, mucha, pero cuando viene alguien, obviamente, ¿no? Cuando viene alguien, obviamente se pone. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Bueno, me disculpo con ustedes que programando la clase me la ponía en el tercer tema y después la logré copiar al segundo tema donde corresponde, pero quedó en desorden. Entonces, acuérdense de por favor revisar que es la clase del 19 de abril, mañana, a las 11:30 de la mañana. Me disculpo, no estuve viendo la hora, ahorita que se me ocurrió ver, la 1:01 ya. Entonces, por el tiempo lo dejamos ahí y vamos a continuar con esto. Ojalá puedan leer con algo en la tarde de esto hoy. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse. Y si tienen preguntas, por favor anótenlas y mañana seguimos con el tema. Gracias.